me está enseñando Rafael Polán. Bienvenido, gran colaborador. Qué gusto estar hoy con todos los colaboradores. Imagínense que así fuera diario. Ay, qué divertido. Todos los colaboradores en ¿Qué tal, Fernanda? Diariamente. Me está enseñando un Instagram, o sea, un algo que subiste, que te preguntan lo siguiente. ¿Tú eres Rafa, el de las historias? Me llamo Biz Stone y soy el cofundador de Twitter. ¿Me regalas una foto? ¿Cómo? Fíjate que... ¿Te buscó el cofundador de Twitter? O sea, no él, ¿no? El gente de su equipo. Biz Stone y Jack Dorsey, justo ahorita que estaban hablando, Dorsley, ¿no? Que estaban hablando de... ¿De que Dorsey, renunció? ¿no? Hace un tiempo me invitaron a un evento. Me dijeron, oye, te vamos a invitar a un evento, van a venir unas cuantas personas. No te vamos a decir quién viene. Pero tú llega. Pero por si quieres venir. Ah, sí, va a ser ahí en el centro. Bueno, yo llego, ¿no? Restaurante normal, me subo a la terraza y empiezo a ver mucha seguridad. Bueno, pues no estaba ahí López Dóriga, Sopitas, ¡Qué padre! Juan Pazurita. Y pues invitaron a un grupo de tuiteros. ¡Ándale! Como con mucha influencia en las cosas que hacen. Como tú la tienes. Para conocer al creador de Twitter. Y ahí fue cuando le dije, oye, pero fíjate que cometí mira, no me da pena contarla. Le empiezo a contar qué es lo que yo hago en Twitter. Le digo, no, yo hago esto, ¿no? Entonces me empieza... Le digo, mira, estas son las historias que yo cuento. Y de hecho, si le picas aquí a este botón, te traduce la historia. Y se voltea y me dice, ya sé, yo hice la aplicación. ¡Qué oso! Oye, qué vergüenza, le estoy explicando al creador de Twitter. ¡Qué oso! Oye, pero hay que hablar de chisme histórico, ¿cómo ves? Me encanta la idea. Adelante. A ver, un día como hoy, pero del 48, va a haber una guerra que va a definir nuestros tiempos, porque es un conflicto que no se ha terminado. Es un conflicto en el que ambos lados, como todos conflictos, ¿no? En el que ambos lados dicen, yo tengo la razón, tú eres el culpable. El conflicto de Israel y Palestina. Un día después de que se forma la nación-estado de Israel, un día como hoy, pero del 48, que fue un día después, los países árabes atacan a Israel. Y el resultado de esa guerra sigue hasta... O sea, las consecuencias de esa guerra, híjole, siguen importantes hasta el día de hoy, ¿no? Porque es un conflicto, este conflicto de Israel y Palestina, complejo porque no sabemos ni cuándo empieza. ¿Cuándo empieza el conflicto realmente? Muchos dicen, hace miles de años, es un conflicto histórico. No, yo reduciría que el conflicto de Israel y Palestina, que es un conflicto que hay que entender, porque hace 10 años la cosa estaba igual, y hace 20 años la cosa estaba igual, y hace 30 años la cosa estaba igual. Sí. Ese es lo peligroso del conflicto de Israel y Palestina. ¿Cómo lo vas a parar? Porque ya a este punto, los dos bandos... Vamos a hablar un poco de la historia del conflicto. A ver, siglo XIX, la tierra no es de los palestinos, no es de los judíos, es de los turcos. Es una tierra muy castigada, pero cuando te digo que esa zona de Siria-Palestina ha sido muy castigada en la historia, es porque llevan 2000 años de no conocer la paz, Fernanda. Mira, ellos eran una provincia romana. Antes de ser una provincia romana, el último rey judío que tuvo autonomía en su reino fue Herodes el Grande. 2000 años. Desde entonces llegaron los romanos, después van a llegar los griegos, después van a llevar los árabes. Cuando están turcos, ¿no? los turcos... Como si geológicamente fuera una tierra con energía bélica. No sé cómo decirlo. Lo que pasa es que era la entrada a Europa. Claro. Era la entrada a Europa, claro, desde Asia. De hecho, Fer, a ver, aquí ya me voy a... Es bien interesante la historia de esa zona, porque ahí vivía un pueblo a los que los griegos les llamaban los de morado. Los de morado. ¿Por qué? Porque ellos comerciaban el color púrpura, que era un color muy caro en el mundo antiguo, y se pintaban las barbas de morado y el pelo de morado, como para ir haciéndole publicidad a sus productos. Entonces les decían los de morado. ¿Cómo se dice eso?
fenicios. Los fenicios, ahí están en esa tierra. Pero el ver quién llegó primero, de quién, esos son argumentos. Eso no es el origen del problema. ¿Por qué te digo que son argumentos? El verdadero origen del problema se da cuando un grupo de judíos en Inglaterra se dan cuenta, o ellos concluyen que las características de un país, o de un pueblo que está protegido, es que tienen en común un idioma, una religión, y a partir de ahí están a salvo en su territorio. Los judíos dicen, nosotros no. Entonces hay un caso muy famoso, el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es de un oficial francés al que lo van a acusar de espionaje, y entre las acusaciones que se le hace es ser judío. Al final se le acusó injustamente. De espionaje, no de ser judío. Judío era, pero el haber sido judío y va a tener mucho peso a la hora de condenarlo. Entonces los judíos dicen, ven, estamos desprotegidos. Cuando es la Primera Guerra Mundial, esa guerra le sale muy cara a los ingleses. ¿Y qué dicen los ingleses? Necesitamos dinero. ¿Quién les va a prestar dinero? Los judíos. Y a cambio ellos les dicen, ese estado en el que ustedes van a estar seguros, se los vamos a dar. No se preocupen. Perfecto. El problema es que los ingleses, los franceses, habían prometido tierras que, repito, eran del Imperio Otomano. Y los países árabes habían negociado con los ingleses y les habían prometido las mismas tierras. Entonces, cuando llegan estas grandes rebeliones y luchas como la de Lawrence de Arabia y terminan las rebeliones, se quedan sin nada. No los dejan crear su estado porque se lo habían prometido a los judíos, pero al mismo tiempo también se lo habían prometido a ellos. Entonces, ahí empieza el conflicto. Claro. Ellos van a decir, es que nos quitaron tierras. Y perdóname, Fernanda, pero cuando a un país le quitan tierras, la historia del país, dependiendo el tipo de gente, va a cambiar. Te voy a poner el ejemplo de México. ¿No nos enseñaron que nos robaron la mitad del territorio? Nos enseñaron eso, ¿no? Y que el malvado Santana nos robó la mitad del territorio. Bueno, ¿sí sabes quién mandó a crear el himno nacional? ¿Quién era el que se iba a pelear cada que no había mexicanos? México nace como un imperio. Y como todo imperio, perdió territorio. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuánto perdió el imperio británico? 90%. El imperio español, 90%. ¿Cuánto perdió México? Yo más diría que conservó la mitad del territorio. Ya estás contando la historia distinta. Conservó la mitad del territorio y recuperó la República de Yucatán. Le quitó la mitad del territorio a Guatemala. Recuperó la República de Sonora, la República del Río Grande, Zacatecas. Pero fíjate, en lugar de enfocarnos en lo que recuperamos, en que somos quizá el único imperio del mundo que conserva la mitad de su territorio, nos enfocamos en pobrecitos de nosotros. Bueno, cuando un país pierde territorio, siempre va a haber cierto resentimiento hacia el país de alguna manera invasor, ¿no? El país que está ocupando. Por eso se habla mucho de la ocupación de Palestina. Nadie reconoce que son las tierras del otro. ¿Y qué está pasando con el problema en este momento? En resumen, cada vez es más grave. Cada vez es más difícil que estos dos bandos se acerquen, porque jamás existe, porque existe la guerra. Y ningún lado se siente seguro del otro lado, ningún lado confía en el otro. Los dos lados, es una guerra. Y los dos lados han cometido cosas terribles, pero terribles. ¿Qué podemos hacer en ese conflicto que afecta a todo el mundo, en mayor o en menor medida? Me quedé pensando, también recuperamos el chamizal. Las Sí. 200 y tantas hectáreas entre Chihuahua y Ciudad claro, Juárez. el chamizal. Claro. Lo estaba confundiendo con otro que vende. Es importante. Claro. Lo estaba confundiendo con la mesilla, ¿no? Que ahí Estados Unidos quería... Es una importante reflexión la que estás haciendo, Rafael. Claro, la historia nos la enseñan mal. Porque, claro, la historia nos la enseñaron mal. ¿Y cuántos otros países han perdido el 90% de su territorio? Pero fíjate, imperio. O sea, México decide volverse un imperio en su independencia. Pero nos enseñan que perdimos la mitad en lugar de decirnos, conservamos la mitad del imperio. Somos el 14º país más grande del mundo. No, pobrecitos de nosotros. Ay, no. Es que a pesar
de tener al lado a Estados Unidos con la doctrina Monroe. Interesantísimo tema. ¿Nos vemos el viernes? Sí, no, para seguir el chisme. Qué bien juntarnos en este miércoles